¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Eterno? ¿Quién podrá creer la noticia que recibimos? Y la obra del Señor, ¿a quién la reveló? Cuando el profeta Yeshayahu o Isaías, siendo inspirado por el Espíritu Santo, se hace eco del Espíritu Eterno cuando hace el llamado con dolor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Es en este capítulo como algunos eruditos lo han denominado el magistral poema épico del siervo del Señor. Se anticipan por lo menos dos asuntos. En primer lugar, presenta cuán extraño y contradictorio el siervo del Señor, ante quien muchos quedaron espantados al verlo, pues su cara estaba tan desfigurada que ya no parecía un ser humano, y que al mismo tiempo fuera salvación y purificación para las naciones. En segundo lugar, se revela el rechazo, ya que mucha gente no creerá en él. Al no recibir ni creer el anuncio o las buenas noticias de salvación, en otras palabras, lo que significa el Evangelio. Por otra parte, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo del Eterno? Es en este contexto del sufrimiento y la agonía del siervo del Señor que esto parece fuera de lugar. El brazo del Eterno, que es una imagen de la fuerza y poder de Dios. Y sin embargo, vemos a Mashiach, o un Salvador, llevando nuestras enfermedades, sufriendo nuestros dolores, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y es precisamente aquí, en esta porción de las Sagradas Escrituras, en que se describe de manera más clara la misión del siervo del Señor. La misión del siervo del Señor solo se podía cumplir por medio del sufrimiento. Le esperaba una vida de tristeza, penurias y el más enconado conflicto con las fuerzas del mal. Y por si fuera poco, la incredulidad de los suyos, la incomprensión de sus propios discípulos, la gran oposición de los líderes y autoridades de la nación judía, y al final enfrentar la forma de morir más cruel y vergonzosa. Por eso el Señor, el Dios verdadero todopoderoso, hace esta poderosa declaración en su sola santa voluntad. No vale la pena que seas mi siervo únicamente para restablecer a las tribus de Jacob, a traer de vuelta el remanente de Israel. Te voy a poner además como una luz para el mundo, para que mi salvación llegue hasta los últimos extremos de la tierra. Y continúa el magistral poema. Este ha crecido ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca. No tenía gracia ni belleza para que nos fijáramos en él, ni era simpático para que pudiéramos apreciarlo. Despreciado y tenido como la basura de los hombres, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara. Fue despreciado y lo consideramos como de ninguna importancia.
Sin embargo, eran nuestras enfermedades las que Él llevaba. Eran nuestros dolores los que le pesaban y nosotros lo consideramos azotado por Dios, castigado y humillado. Fue tratado como culpable a causa de nuestras rebeldías y castigado por nuestros pecados. Él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus heridas hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino y el Señor, el Eterno, cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado como un cordero al matadero y como una oveja que permanece muda cuando la esquilan, él igualmente enmudeció y no abrió su boca. Fue detenido y enjuiciado injustamente sin que nadie se preocupara por él. Fue arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los crímenes de su pueblo. Y se dispuso junto a los malhechores su sepultura, pero fue sepultado entre la clase rica, a pesar de que nunca cometió un acto violento ni nunca salió una mentira de su boca. Pero fue la voluntad del Señor el Eterno quebrantarlo con sufrimiento, ya que Él ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Por esto verá a sus descendientes y tendrá larga vida, y por Él se cumplirá lo que el Señor quiere. Después de las amarguras que haya sufrido su alma, verá la luz y será colmado. Por su conocimiento mi siervo justificará a mucha gente y cargará sobre sí mismo las iniquidades de ellos. Por eso le daré en herencia multitud de gentes y recibirá los premios de los vencedores, porque se negó a sí mismo hasta la muerte y fue contado entre los pecadores, cuando en realidad llevaba sobre sí los pecados de muchos e intercedía por los pecadores. En este magistral poema sobre el siervo del Señor se deja ver el anuncio más sublime en todo el Antiguo Testamento de las Sagradas Escrituras y los profetas sobre el tema de la redención. El Dios verdadero todopoderoso, pero que también ama hasta los límites más asombrosos, salva a una humanidad sumida en la miseria del pecado por medio de un Salvador que lleva sobre sí los pecados del mundo. Ya haría referencia de la aparición de Mashiach o Salvador con precisión matemática el profeta Daniel en su libro, que debió ser escrito alrededor del siglo VI antes de Cristo, cuando se le da la explicación del tiempo profético asignado para el pueblo judío. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y se le da la profecía del momento histórico en que aparecería Mashiach. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta Mashiach príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro, pero en tiempos difíciles. Y aunque han habido muchos esfuerzos por desacreditar
el libro del profeta Daniel, la evidencia histórica corroborada por los hallazgos en las cuevas de Qumran, manuscritos de este libro, cuya data se remonta al siglo III a.C., y si ya para esa fecha era considerado sagrado para los judíos, es de concluir que constituye claramente una evidencia histórica contundente. Así que no es necesario esperar por las confirmaciones ulteriores en favor del libro del profeta Daniel que hace el gran maestro de Galilea, Jesús de Nazaret, cuando dijo: por tanto, cuando vean al ídolo del invasor instalado en el templo, según las palabras del profeta Daniel, que el lector sepa entenderlas. Los que estén en Judea huyan a los montes. Así como también usó de manera reiterada y designándose a él mismo como el Hijo del Hombre, título que refiere el profeta Daniel en el capítulo 7, versos 13 y 14. Así que si el gran maestro de Galilea hizo uso del libro del profeta Daniel, es la mejor prueba de su carácter sagrado. Pero volvamos al libro del profeta Isaías o Yeshayahu, que significa salvación de Dios. Se estima que Isaías haya nacido alrededor del año 760 a.C. Él mismo dice que profetizó acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías o Uziyahu, Jotán o Jotán, Acaz o Ahaz y Ezequías, Yehizkiyahu, reyes de Judá. Fue contemporáneo de los profetas Amós y de Oseas, que ejercían su ministerio en el reino del norte, así como de Mica o Miqueas, que junto a él profetizaron en Judá, el reino del sur. Su ministerio profético comienza en el año 740 a.C., cuando murió Usías. En las escrituras hebreas, el libro de Isaías o Yeshayahu forma parte de los profetas Neviín, entre los llamados profetas posteriores. Además, se encuentran referencias de él en los libros históricos. Segundo libro de los Reyes, capítulo 19 y 20, y en el segundo libro de Crónicas, capítulos 26, verso 22, encontramos que fue cronista de lo ocurrido en el reinado de Usías o Uziyahu, así como también en el segundo libro de Crónicas, capítulos 32, versos 32. Pero en los tiempos modernos se levantaron muchas discusiones con respecto a si ciertas porciones del libro del profeta Isaías fueron o no escritas por él mismo. El problema surge esencialmente porque hay críticos que señalan que sus mensajes proféticos solo tenían relevancia para los hombres de su generación y rechazan la idea de que un mensajero divino tenga la capacidad de proyectarse hacia un futuro lejano. Pero con el hallazgo del gran rollo de Isaías en las cuevas de Qumran, a orillas del Mar Muerto, siendo uno de los primeros 7 manuscritos descubiertos en el año 1947, con una longitud de 7 metros 34 centímetros, es el manuscrito bíblico más largo y mejor conservado de todos y el único que ha llegado a nosotros prácticamente completo.
donde un equipo de investigadores de la Universidad de Groningen en los Países Bajos descubrieron que probablemente dos escribas habían copiado el texto con una letra casi idéntica y se cree que datan aproximadamente del siglo III antes de Cristo. Y aquí llegamos a un punto de extraordinaria importancia debido a la contundencia de la evidencia histórica que ofrece el hallazgo arqueológico de El Gran Rollo de Isaías. Saludos y bendiciones.